Sesión extraordinaria número 45, al celebrarse en el Consejo Municipal de Bagaces a las 5:43 de hoy jueves 12 de agosto en el Salón de Sesiones. Estando ausente Juan José Núñez, Estefanía, Austin Cibaja, Josué y doña Marjorie. En vista de que Estefanía es la suplente de Juan José y también Austin no asistió, hoy sesionaremos con 4 regidores solamente. Sin más preámbulo, vamos a iniciar dando gracias al Todopoderoso por estar acá, por permitirnos venir y que todas las decisiones se tomen a la luz de su espíritu. Amén. Amén. El orden del día, como es una sesión extraordinaria, era el avance del acueducto de Guayabo, pero me gustaría proponer el tema de asuntos varios para aprovechar la oportunidad dada la necesidad de verlos. Someto a votación 4 votos a favor, aprobada la agenda de hoy. Los compañeros y visitas que están de manera virtual, muchísimas gracias por atender la invitación de este Consejo Municipal. Me gustaría que, para efectos de tomar el acta, cada uno de los asistentes virtuales se presente y indique la institución que representan. Adelante, gracias. Bien, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Mora y soy el jefe de la asesoría legal de la Comisión Nacional de Emergencias. Bienvenido, don Eduardo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta noche. Buenas noches, mi nombre es Francisco González Fallas y yo soy el encargado de la unidad ejecutora Huracán Otto del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Bienvenido, don Francisco. Muchísimas gracias. Buenas tardes, yo soy el ingeniero Marco Vinicio Cordero Meléndez, soy de la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la Comisión Nacional de Emergencia. Bienvenido, muchísimas gracias, don Marco. Gracias. Nos acompaña, por favor. Buenas noches, mi nombre es Yajaira Espinosa. Soy la encargada de la gestión social de la unidad ejecutora Huracán Otto, de la IA. Bienvenida, Yajaira, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Kenny Alarcón, soy ingeniero civil de la unidad ejecutora Huracán Otto del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Buenas tardes. Buenas tardes, don Kenny, muchísimas gracias. Veo visualizo 8 personas conectadas y se han presentado 5. ¿Quién nos falta? Hola Giselle, Juan José Núñez, parte del consejo, pero estará oyente. Bienvenido, Juan José, qué gusto que se haya podido conectar.
Sí. Me falta Warner, ¿nos escucha? Está poniendo porque tiene problemas con los micrófonos. Warner está con Marjorie, el administrador, y Warner es vocal de la sala. Ah, es de la asada de Guayabo. Bernal, usted es el presidente, ¿verdad? Ok, dado que acá está presente Bernal Maroto, presidente de la asada de Guayabo, vamos a dar por iniciado. Muchísimas gracias por la atención a esta audiencia. Efectivamente, como indicaba el acuerdo, nos preocupa el inicio de la ejecución de este acueducto, dado que ya estamos por cumplir 5 años desde que se dio la emergencia. Entonces, en ese sentido, nos gustaría escuchar el punto en que se encuentra este proyecto, el cronograma que se tiene para el mismo y las fechas de iniciación del mismo. Además a esto me gustaría que José Alfredo Jiménez, regidor, pues nos haga una pequeña reseña histórica de todo lo que aconteció y dio origen a este acueducto y a este proyecto que nos tiene hoy acá presentes. Adelante, don José Alfredo Jiménez. Bueno, buenas tardes. Como lo dice la señora presidenta, mi nombre es José Alfredo Jiménez, el regidor municipal. Muchas gracias a los personeros del AIA, al representante de la Comisión Nacional de Emergencias, a los señores de la Asada de Guayabo, a los compañeros del Consejo Municipal y a la alcaldía que está aquí presente. Este tema, vamos a ver, cuando en noviembre del 2016 se dio el evento de Otto, en ese momento estábamos pasando por una emergencia, digámoslo así, veníamos saliendo de una emergencia en la comunidad de Guayabo y comunidades aledañas, porque había colapsado el naciente que alimentaba el acueducto de la comunidad y los pueblos vecinos. Esto nos había llevado a hacer una inversión enorme de alrededor de 120 millones de colones financiados con una deuda actual, donde el pueblo estaba respaldando esa deuda y se habían iniciado los trabajos en la reconstrucción o en el nuevo acueducto de Guayabo. Paralelo a ese trámite, se habían perforado 2 pozos de emergencia y básicamente con eso estábamos sosteniendo todo el sistema. El huracán el impacto del huracán destruyó totalmente todas las obras que se habían hecho, se perdieron los materiales que se habían colocado, toda la tubería, todo el trabajo en la naciente que se había hecho, o en la nueva naciente, todo se perdió. Y quedamos básicamente sosteniendo el sistema con lo que la naciente estaba recuperando y con lo que los 2 pozos están aportando. En estos momentos estamos en un punto muerto en ese tema. Tenemos el soporte de la naciente, los 2 pozos, que el mejor que teníamos sufrió un problema mecánico y está en estos momentos básicamente fuera de servicio, y tenemos esa incertidumbre permanente de hasta cuándo vamos a contar con el líquido para sostenernos. En su momento se metió dentro de las afectaciones del huracán, se metió esta obra y se logró construir todo lo que era el plan de inversión y se cumplió con todos los procedimientos.
se le asignó obra, se aprobó por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, como en todo la reconstrucción de los acueductos afectados por Otto, se decidió que el AIA era la unidad ejecutora, pero respetando el nivel de profesionalismo, y que estoy seguro que están todos los compañeros del AIA y de la comisión cumpliendo con cada uno de los procesos que lleva una obra de este tipo, sí nos causa un poquito de inquietud como gobierno local y como vecinos de conocer el avance de esta obra, porque sabemos que ya tiene monto asignado. Nos preocupó en su momento, pero ya nos hicieron la aclaración. Sin embargo, hoy podemos volver a meter esa inquietud de que el decreto de emergencia prácticamente está a 2 meses de vencerse, el 40027, y pues para los vecinos y para todo el sector turístico y comercial, industrial de la zona, pues nos queda como una incertidumbre permanente si se va a construir este nuevo acueducto, porque como les digo, en este momento estamos soportando con lo poco que aporta el naciente y con un pozo de los que se habían perforado de emergencia en ese momento. Esa es la razón principal por la que hemos convocado a esta sesión. Agradecerle de antemano a los compañeros profesionales y del AIA y de la comisión por aceptar nuestro llamado, y quedamos igualmente a las órdenes para lo que ustedes consideren necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Alfredo. Me gustaría saber o ver si alguno pidió la palabra, Raymond, si del AIA o de la CN. O sea, ¿quién sigue? Ok. Adelante, don Francisco, del AIA. Sí, buenas noches, muchas gracias. Bueno, nosotros, con la SADA les hemos estado, un proceso de acercamiento desde que iniciamos el proceso con ellos, ¿verdad? Tal vez para que queden un poquito todos empapados del contexto, la compañera Yajaira Espinosa les va a hacer una presentación con los antecedentes del proyecto y más o menos explicando todo el proceso que hemos venido llevando para que ustedes comprendan un poquito mejor qué es el trabajo que se ha hecho, ¿verdad? Ha sido un poco complejo por las circunstancias, creo que los compañeros de la SADA están conscientes de eso y digamos también nos han colaborado un montón en un montón de procesos que hemos llevado con el ICE, con el SINAC, con todas las organizaciones que hemos tenido que, digamos, inmiscuirlas en todo este proceso, digamos, inclusive, digamos, hasta la colaboración de ustedes ahí en la parte de la municipalidad. Entonces, bueno, Yajaira les va a hacer una pequeña presentación. Si luego de eso tenemos más consultas, con muchísimo gusto estaremos atentos a responderlas. Gracias. Entonces le damos la palabra a Yajaira para que nos presente. De acuerdo, voy a compartir la pantalla desde acá. Por favor, me indican cuando la están viendo. Perdón, Yajaira, nada más para efectos de dudas o consultas, no sé si establecemos si paramos la presentación y evacuamos las consultas o al final de la presentación evacuamos las consultas. Creo que considero más oportuno y para el levantamiento del acta por parte de la secretaria dejarlas al final. Perfecto, entonces lo hacemos así. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, nosotros elaboramos una presentación que básicamente está
dirigida, ¿verdad?, a poder contar un poco cuál ha sido toda esta gestión que hemos tenido que realizar y explicar también un poco esos atrasos que hemos tenido, ¿verdad?, en cuanto a la ejecución de las obras. El proyecto, ¿verdad?, está denominado Estudios Preliminares, Diseño y Reconstrucción del Acueducto de Guayabo-Bagaces. Como lo mencionaba don José Alfredo, ¿verdad?, responde, ¿verdad?, al paso del huracán Otto, ¿verdad?, por el territorio nacional en noviembre del 2016, lo cual causó, ¿verdad?, muchos deslizamientos, ¿verdad?, y la afectación en las obras del acueducto de Guayabo de Bagaces. Con base en esa emergencia se creó el decreto 40.027 MP por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, ¿verdad?, y se dispuso que el AIA se encargara de la reconstrucción de las obras de todos los acueductos afectados por medio de la unidad ejecutora Huracán Otto. Al inicio, ¿verdad?, se incorporó en el plan de inversión que fue aprobado por la Comisión Nacional de Emergencias una primera propuesta que definía que se utilizaran pozos perforados, ¿verdad?, para poder abastecer a esta comunidad. Sin embargo, esta opción fue descartada debido al informe que fue realizado por el Instituto Costarricense de Electricidad y que indicaba textualmente que los caudales reportados en los pozos excavados por el ICE, ¿verdad?, en los antecedentes que se tienen en la zona, generan reportes de 1.7 litros por segundo en promedio por pozo, con profundidades entre 40 y 200 metros y con posibilidad de perforar acuíferos geotermales con alta probabilidad de contener minerales o elementos difíciles de extraer del agua para su potabilización. Entonces se descartó esta propuesta inicial y se elaboró una segunda propuesta que establecía hacer la captación del agua específicamente en la quebrada Cabromuco, que era donde tenía la captación la azada inicialmente, ¿verdad?, la que fue destruida por el huracán. Esta propuesta situaba la toma de agua sobre la quebrada Cabromuco, contemplaba una línea de conducción dentro de la zona protectora Miravalles de aproximadamente 8 kilómetros, de los cuales 1.5 estaban dentro de la parte que en ese momento era zona protectora. Ubicar también el desarenador en el lugar donde había estado construido y ubicar una planta de tratamiento. Sin embargo, en este momento también se dio una situación problemática porque durante el 2019 la zona protectora pasó a ser parque nacional, ¿verdad? Entonces, ese cambio en esa figura nos imposibilitaba utilizar la captación en ese sector. De hecho, bueno, esta es la nota que recibimos de manera oficial de SINAC, indicándonos que al estar la toma de agua en sitio ya declarado parque nacional, necesitaba para poder realizar la extracción del agua una desafectación por medio de una ley, ¿verdad? Entonces eso nos complicó el panorama, ¿verdad? Porque tenía que establecerse mediante una ley que se desafectara ese sector para poder establecer ahí la captación. De acuerdo a eso, entonces nos dedicamos a trabajar y a buscar una propuesta que pudiera satisfacer esas necesidades sin estar dentro de la zona del Parque Nacional. En ese sentido, bueno, estuvimos en conversaciones con SINAC y en conversaciones con el ICE y logramos ubicar una propuesta, ¿verdad?, para la reconstrucción y rehabilitación del acueducto, donde se tuviera el sistema de captación, ¿verdad?, la planta potabilizadora, las líneas de conducción y obras complementarias fuera de ese sector del Parque Nacional. Entonces, en ese sentido, logramos realizar una propuesta que ubica el sitio de toma en el sector donde tiene la presa el ICE, ¿verdad?, que estuviera ahí ubicada en ese sector que ya está fuera de lo que se determina como Parque Nacional,
El establecimiento de la línea de conducción, si lo pueden ver, estaría con la línea celeste. La ubicación de una planta de tratamiento en una de las propiedades del ICE y también la ubicación de un tanque quebragradientes. Como les indicaba, la toma de agua, ¿verdad? Estaría ubicada, ¿verdad? En este sector donde se tiene actualmente la toma que se denomina Cabromuco, ¿verdad? Que está utilizando actualmente el ICE. Bueno, este sería también respetando los 25 litros por segundo que se habían concesionado inicialmente. Y para esto, bueno, tuvimos una serie de reuniones, una serie de acercamientos para lograr que SINAC nos permitiera también hacer las obras, porque aunque esto no está dentro del Parque Nacional, sigue estando dentro de zona protectora. Entonces, recién el 27 de abril de este año, recibimos mediante el oficio 066 del SINAC el permiso para poder realizar mejoras en esta toma para poder incluir la obra que estaría abasteciendo a la comunidad de agua potable. En cuanto al desarenador que se había contemplado inicialmente, debido a que en ese sector, al ser zona protectora, no se tenía la posibilidad de ubicar un terreno que pudiera ser adquirido, ¿verdad?, por la SADA o por el AIA para establecer las obras, decidió eliminarse y diseñar una estructura en la entrada de la planta potabilizadora para que cumpliera con esta función. Posteriormente, bueno, la planta de tratamiento, como les indiqué, que también estaría ubicada en una propiedad del ICE. Esta planta tiene como objetivo la remoción de organismos patógenos, ¿verdad?, que pueden ser dañinos para el ser humano por ser causantes de enfermedades, así como la remoción de sustancias disueltas en el agua, que por su concentración podrían ser perjudiciales para el ser humano. En este caso, fue necesaria la inclusión de una planta de tratamiento más robusta de lo que se tenía planeado por la presencia de hierro y aluminio en los estudios que hicimos en la captación, en el sitio de captación. Encontramos valores que estaban por encima de la norma, entonces se tuvo que pensar en una planta de tratamiento más robusta que lo que se había pensado inicialmente. Esta planta tendría, ¿verdad?, los siguientes elementos, que sería, como les indiqué anteriormente, el desarenador, que se eliminó como obra aparte, ¿verdad?, y se incorporó acá. La cámara de entrada de la precloración, canal de mezcla, el floculador, decantador, filtros, cámara de contacto de cloro, tanques clarificadores y lechos de secado de lodos. El área requerida para esta planta es de 4.221.44 metros cuadrados y se ubica en las coordenadas que se indican en este cuadro. El sitio de lechos de secado de lodos también es un lugar donde se ubican los lodos residuales, ¿verdad?, después del proceso de potabilización. Y también se estaría planteando en un lote del ICE con un área de 899.95 metros cuadrados. Este proyecto también incluye un paso de tubería que estaría adosado al puente de acceso al barrio La Colonia con una longitud de 30 metros para 3 tubos, ¿verdad?, que está ubicado en una ruta cantonal y ya para esta obra ya también contamos con el permiso municipal que fue otorgado en septiembre del año pasado mediante el oficio 0275. Perdón. El tanque quiebragradiente, que también estaría ubicado en una de las propiedades del ICE, con un área de 99.81 metros cuadrados, y lo que pretende es reubicar el tanque quiebragradiente, ¿verdad?, que ya está
que está utilizando actualmente la SAA, ubicarlo en un sector donde pueda funcionar más, ¿verdad? Para disminuir la presión de la tubería, de acuerdo a los cambios que se tuvo que hacer en la ubicación de las obras que mencioné anteriormente. Como les mencionábamos, durante todo el 2020 tuvimos que realizar varias acciones fuertes, ¿verdad? Con SINAC y con el ICE para poder obtener los permisos que presentaron, ¿verdad? Debido a la necesidad de cambiar la ubicación de todas estas obras y también realizar los estudios geofísicos, ¿verdad? Y de suelo que nos permitieran poder determinar cuáles eran los lugares más adecuados, contemplando estas limitaciones que teníamos en cuanto a la tenencia de la tierra y a las figuras legales también que protegen las zonas donde se habían ubicado inicialmente las obras. Con todo el trabajo que tuvimos, donde, como decía don Francisco, hemos tenido el apoyo muy fuerte de la SAA, ¿verdad? Gestionamos estos permisos ante el SINAC, ¿verdad? Se hizo una certificación de que las obras que se van a realizar estarían significando unas mejoras en la captación que tiene actualmente el ICE. Esta certificación se hizo de manera conjunta entre la dirección del Centro de Recursos Geotérmicos, ¿verdad? Con la SAA y el AIA. Este permiso del SINAC fue otorgado en abril de este año. Y el 16 de julio pasado, perdón, recibimos ya la resolución por parte del ICE a la solicitud que había planteado la SAA para el convenio de uso de propiedad para estas obras. Es decir, hace prácticamente un mes que ya recibimos el permiso por parte del Instituto Costarricense de Electricidad para que esas obras se puedan desarrollar en estas propiedades y que puedan ser operadas y con el mantenimiento correspondiente por parte de la SAA. En cuanto al cronograma de ejecución de obras, hemos tenido que realizar algunas modificaciones a los cronogramas que teníamos inicialmente por todos estos cambios que hemos tenido que realizar, ¿verdad? El cambio de ubicación de las obras, la espera de los permisos por parte de SINAC, la espera de la resolución del Departamento de Bienes Inmuebles del ICE para el uso de las propiedades y la presencia también de los elementos que les decía en el agua, ¿verdad? Como el hierro y el aluminio. Entonces, bueno, inicialmente teníamos un cronograma, ¿verdad? Que, bueno, para el diseño por administración de las obras, lo teníamos iniciando en agosto de este año, digamos, este mes, finalizando en diciembre. El diseño de la planta de tratamiento de marzo del 2021 a julio del 2021. La contratación de la construcción de la planta de tratamiento de agosto a enero del 2021 a enero del 2022. En es importante indicar que el diseño de la planta se tenía programado para finalizar en julio. Sin embargo, los compañeros de estudios básicos y diseño nos están solicitando 1 o 2 meses adicionales para poder terminarlo. Entonces, nosotros acá colocamos estos asteriscos porque a partir de aquí, esto podría sufrir una modificación de entre 1 o 2 meses, de acuerdo a lo que los compañeros de diseño necesiten, ¿verdad?, para finalizar el diseño de la planta de tratamiento. Ellos ya tienen un avance importante, pero no se ha finalizado. Entonces, esto, como les indicaba, estas fechas, ¿verdad?, podrían variar de acuerdo a esto. La construcción de la planta de tratamiento se tenía programada para de febrero a diciembre del 2022. Y la construcción de las obras por administración de marzo a diciembre, y el cierre del proyecto se tiene programado entre enero y febrero del 2023. De acuerdo con esto, el avance general que tenemos del proyecto es de un 35%.
Es decir, a la fecha se han completado la ejecución de los estudios básicos, la gestión de los permisos, que era algo que nos tenía bastante preocupados, perdón, y se está trabajando en completar los diseños finales de las obras. Muchas gracias. Esa sería la presentación que elaboramos para ustedes hoy. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta, compañeros? Sí, correcto. Más que una pregunta directa sobre la presentación que acaba de hacer el AIA, quería tener el turno para poder hacer la explicación sobre la vigencia del Plan General de Emergencias en el caso del decreto 40.027 del huracán Otto. Si gustan, agotan las preguntas que puedan tener para los compañeros de la IA y en el momento que lo consideren oportuno me asignan el uso de la palabra para hablar de este tema legal específico. Don Eduardo, ¿existe alguna pregunta para doña Yajaira, compañeros? No, entonces adelante, don Eduardo. Bien, muchas gracias. Permiso, don Eduardo, perdón, voy a dejar de compartir entonces la presentación. Correcto. En todo caso, yo no voy a hacer una presentación, sino una explicación breve. Básicamente, lo que quisiera recordarles a todos es que a veces tendemos a confundir el plazo de vigencia del decreto con el plazo de ejecución de las obras de reconstrucción del decreto. El decreto está vigente hasta que el presidente de la República ordene derogarlo y para eso la Comisión Nacional de Emergencias tiene que darle un informe detallado del estado de ejecución de las obras. En este sentido, por poner un ejemplo, en el caso del decreto del terremoto de Sámara, por poner un ejemplo para hablar de uno que ya está cerrado, cuando se cumplió el plazo de 5 años del proceso de reconstrucción establecido para el Plan General de la Emergencia, nuestra oficina de desarrollo estratégico revisa el estado del Plan General de Emergencia, establece en qué nivel de cumplimiento está, qué contenido presupuestario hay en el Fondo Nacional de Emergencia y a partir de ahí recomienda si se levanta o no se levanta, se puede o no se puede levantar el estado de emergencia. Esto lo llevamos a la Junta Directiva junto con un criterio de la asesoría legal, que es la unidad que yo dirijo, y entre ambos criterios la Junta Directiva puede adoptar como medida el mantenimiento del decreto o la recomendación de que el decreto sea derogado. ¿Qué ha ocurrido en diferentes casos? Bueno, hay decretos como este que les mencionaba, el del terremoto de Sámara, donde el Poder Ejecutivo aceptó la recomendación de la Comisión y ordenó la derogatoria del decreto. Tenemos el caso también del decreto Thomas. La tormenta Thomas tuvo una derogatoria parcial porque había pendientes proyectos de vivienda. Y entonces se le brindó un periodo adicional al Ministerio de Vivienda para terminar los proyectos de vivienda. Las lluvias del Caribe del año 2018, del año 2017, del año 2015, perdón. Ese debió haberse dado por derogado el año pasado. Sin embargo, el Poder Ejecutivo y la Comisión consideraron que había condiciones en el Caribe que no se habían recuperado y se estableció un proceso de un año adicional que ya venció el pasado 30 de junio. ¿Por qué les hablo de todos estos casos? Porque es que no estamos frente a una situación donde se va a presentar un cierre automático. No es que el día que se cumple el 5º aniversario de la promulgación del decreto de emergencia, el decreto de emergencia desaparece. Y por tanto, todos los procedimientos tienen que haberse terminado, entregado y pagado. Sino que se comprende que hay procesos, vean que la exposición que hacía la compañera Yajaira Espinosa nos denotaba una tramitología bastante amplia que han tenido que sufrir, en este caso con este proyecto en específico. Entonces se parte de la base de que hay un análisis del estado de ejecución de los proyectos. Y
en algún momento se le consultó incluso a la Procuraduría sobre este cierre tajante y la Procuraduría incluso nos llegó a decir que si, aun que se hubiese cerrado el decreto, había proyectos ejecutándose, ojo, ejecutándose, ya el proyecto se mantenía cubierto por el régimen de excepción y se consideraba que tenía que llegar a su fin. En ese sentido, nosotros siempre le advertimos a las unidades ejecutoras cuando está cercano el proceso de cierre. Las unidades ejecutoras son las instituciones que desarrollan los proyectos de reconstrucción, que nos informen el estado de esos proyectos de ejecución. ¿Por qué razón? Porque si, por ejemplo, un proyecto se encontrara en la fase todavía previa de preproyecto, donde no se han levantado diseños, donde no se han hecho estudios, no se ha hecho nada, y el proyecto está ahí parado durante 5 años, probablemente ese proyecto no pueda tener un desarrollo posterior a la derogatoria del decreto. Pero si el proyecto ya ha generado procedimientos, ya tiene contrataciones abiertas, ya está en estado de ejecución, incluso si la Junta Directiva aprobara el cierre del decreto y el Poder Ejecutivo aprobara derogar el decreto, los proyectos que ya están encaminados en la ejecución van a tener que finalizarse dentro del marco de protección del decreto. Esto implica que las unidades ejecutoras tienen que tener claro los procesos de ejecución que tienen que estar abiertos al momento del cierre. O sea, nosotros no podemos manifestar o mantener proyectos activos bajo el régimen de excepción de emergencia que se inicien apenas, vean que digo que se inicien, o sea, que estén en estado inicial apenas al momento del cierre del decreto. Entonces, en ese sentido, hay una seguridad jurídica. Y como les digo, tampoco es una regla rajatabla de que ahora, el próximo mes de noviembre, el decreto de voto desaparece como tal. O sea, hay un proceso de evaluación. Ese proceso de evaluación puede desde aumentar el plazo de vigencia del decreto, como ocurrió con el 39056, mantener vigente el decreto para efecto de proyectos específicos, como ocurrió con el decreto Thomas, o derogar el decreto como se ordenó en el caso del terremoto de Samara. Las opciones están abiertas, pero eso depende mucho de los informes de ejecución que nos brinden las unidades ejecutoras, en este caso específico el AIA. Recordemos que en este caso estamos además con un proyecto que tiene un contenido presupuestario bastante particular, por cuanto los acueductos en Otto estaban financiados por una donación internacional que la Comisión de Emergencias recibió y trasladó directamente a la AIA, y el AIA tiene custodia de sus recursos y debe mantener la ejecución de sus recursos. Entonces, en ese sentido, tenemos en este momento proyectos activos, proyectos que están llevando un proceso de ejecución, aunque estamos cerca de la fecha o de la etapa eventual de cierre del decreto. No, si, en este aspecto, si tienen consultas, con muchísimo gusto se las puedo aclarar. Gracias, don Eduardo, por las aclaraciones, porque efectivamente vienen a dejarnos con las dudas aclaradas en el sentido de que estábamos por finalizar el periodo de los 5 años y teníamos alta preocupación de qué iba a pasar con el decreto, qué iba a pasar con el proyecto. Entonces, toda esta explicación que se nos dio queda evacuada de mi parte. Lo que sí me gustaría saber y preguntarle a Yajaira es si ya ellos hicieron o cuántos informes de avance del proyecto han hecho, o más bien usted como parte de la Comisión Nacional de Emergencias han recibido esos informes y si todos están alineados en el sentido de que el proyecto está caminando, está en proceso y que se va a tener que gestionar la prórroga o hablar con el presidente para que todos estemos bajo la misma línea de que el proyecto está caminando y está caminando adecuadamente conforme al plan inicial. Respecto de los informes de ejecución, yo le dejaría la palabra tal vez a don Marco, que es parte de la unidad que ve la fiscalización de proyectos. Yo lo que veo es la parte legal, en este caso, como sería la parte de validez del decreto o la ejecución del decreto.
Recordemos nada más que son escenarios diversos dependiendo de la evaluación del proyecto, y a partir de esos escenarios, de la evaluación de los proyectos de todo el decreto, que se toman las decisiones respecto de la vigencia del decreto. No quiere decir con esto de que obligatoriamente sea necesario ampliarlo. Si ya los proyectos están caminando, probablemente no haya necesidad de una ampliación, por cuanto hay claridad de que lo que se empiece a ejecutar tiene que terminarse, y en algunos casos específicos es que se requieren esos procesos de ampliación. Pero, como les digo, yo les planteé los 3 escenarios teóricos posibles para el cierre de una declaratoria de emergencia nacional. Les dejo con don Marco, que les aclararía la parte de los informes técnicos. Sí, buenas noches. Bueno, de parte de la unidad que yo represento, que es la unidad de gestión de procesos de reconstrucción, lo que hacemos es básicamente una labor de fiscalización de que las unidades ejecutoras lleven la ejecución de los proyectos adecuadamente, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico. Con el daño del huracán Otto, no estamos hablando obviamente solo del daño del acueducto de Bagaces, sino que fueron alrededor de 24 acueductos los que entraron en el plan para la reparación y recuperación de estos 24 acueductos. Yajaira tal vez lo puede explicar ahorita un poquito mejor, lo doy como a grosso modo. De esos 24, ya 14 fueron intervenidos y ya terminados y ya están en funcionamiento. Y el resto están en ejecución ahorita, o como nos explicó con el tema del avance de Bagaces, están en diferentes términos. Unos están en diseños todavía, otros están en expropiaciones, otros están en temas legales, etcétera. Y inclusive fui a la inspección del inicio de 3 acueductos en Upala, que se inició la construcción en el pasado mes de julio. Entonces, todos estos que están todavía vigentes, o que todavía están en proceso de alguna parte constructiva, todos están en alguna etapa y todos están en ejecución. Como les reitero, el AIA por lo menos a mí, que es el que me toca ver este proyecto directamente, me envía mensualmente, a veces se tarda un poquito más, cada 2 meses, un informe de la situación de ejecución de todos los proyectos, tanto desde el punto de vista de avance de diseños, de avance de planos, del tema de expropiaciones, del tema propiedades, del tema inicio de construcción, de tanto el de Bagaces como de los otros acueductos que les estoy mencionando. Entonces, básicamente todos están en algún punto, pero todos ya iniciaron, y todos tienen su porcentaje de avance y su periodo de inicio de construcción y periodo de fin de construcción. Como les digo, el AIA le manda a la Comisión de Emergencia informes mensuales de la situación, de avances técnicos, de cómo va la situación y del término económico de cómo se van gastando los recursos que están, como dijo don Eduardo ahorita, que están en manos del AIA. O sea, la plata la maneja el AIA, que ellos son los que han hecho toda la parte de inversión y son los que usan estos recursos directamente, y lo que hacemos nosotros es una fiscalización al respecto de que todo esté en orden. Francisco González. Sí, gracias. Para complementar un poquito la explicación que dio don Marco, sí, digamos, el AIA y propiamente la unidad ejecutora como tal, le brinda mensualmente un informe a la comisión, como explicaba don Marco, porque ellos son los encargados de la fiscalización de la ejecución de los recursos. En ese sentido, pues nosotros enviamos un informe mensualmente. El asunto es que hay un desfase, digamos, en el informe y el mes de avance, porque desde el punto de vista presupuestario nuestro, eso lo hacen otros departamentos. Entonces, la parte financiera, digamos, mientras generan los informes y nos lo pasan a nosotros y demás, entonces aproximadamente hay como un mes de retraso en los informes. Entonces, pero si nosotros mensualmente estamos
rindiendo, digamos, en ese caso, la rendición de cuentas ante la comisión. Eh, También, como dice don Marco, en este momento hay 13 proyectos que están en ejecución, todos en diferentes etapas, unos ya eh, previos al inicio de las contrataciones, digamos, en SICO para la publicación de carteles, otros que estamos un poquito más atrasados, como el caso de Guayabo. En el caso de Guayabo, inclusive, pues en esta semana estamos viendo con proveeduría la publicación de una contratación para lo que es el diseño estructural de la toma, ¿verdad? Que ya finalmente con los permisos que es Belice y el SINAC, pues ya pudimos tramitar eso. Entonces, sí, como dice don Marco, el proyecto sigue en ejecución y entonces eh, estamos viendo a ver cómo aceleramos los pasos, pero digamos, hay que tomar en cuenta, digamos, que son una serie de requisitos que se tienen en todos estos trámites y entonces eso conlleva un poco de tiempo. Gracias. Pues qué bien entonces que todo va caminando adecuadamente y conforme a una rendición de cuentas clara y oportuna. Antes de darle la palabra a Yajaira, me pidió la palabra el regidor José Alfredo Jiménez. Y de seguido, Yajaira, te damos la palabra. Adelante, José Alfredo. Bueno, agradecerle al señor Eduardo por la aclaración que nos está haciendo sobre la vigencia del decreto 40.027. Eso nos tranquiliza bastante. Agradecerle a Yajaira y a todo el personal del AIA por el informe que nos están dando y de verdad nos sentimos bastante halagados y satisfechos por que el proyecto está caminando. Sí quisiera, por la etapa en que se está viviendo, de que prácticamente, si no era este mes, en los próximos meses se va a abrir el proceso de contratación de los servicios de diseño y construcción de la planta de tratamiento y de las demás obras. Si pudiéramos establecer una periodicidad para presentar informes de avance y nosotros como gobierno local tener una respuesta siempre oportuna y actualizada para los vecinos que nos consultan sobre este tipo de proyectos. Para nosotros no, tal vez hablando en nombre de los demás miembros del Consejo, también igual respetaría cualquier criterio que hubiera diferente, pero para nosotros un informe trimestral o bimensual del estado actual o del avance de las obras es más que suficiente y con eso tendríamos los datos necesarios para contestar cualquier inquietud de los vecinos. Y no puedo dejar de mencionar, respetando la soberanía jurídica de cada una de las instituciones, que para este tipo de contrataciones de empresas externas que vienen a construir obras en el cantón y el distrito Mogote en específico, que se considere, y no es que le estemos pidiendo al niño, pero es que eso lo hacemos casi con todas las contrataciones que se den dentro de la jurisdicción del cantón, que se considere en la medida legal y operativa posible la contratación de la mano de obra del cantón y de los lugares de influencia directa. Eso es siempre respetando la jurisdicción legal de cada institución, no podemos meternos en ese ámbito, pero es un pedido que como gobierno local nos corresponde hacerle a todas las construcciones que se den dentro del cantón, porque nos urge el tema de la reactivación económica, el tema de la generación de empleo, por la difícil situación que estamos viviendo a nivel cantón. Entonces, pues, si lo consideran a bien, que nos atiendan este llamado, por favor. Muchas gracias. Adelante, Yajaira.
Muchas gracias. Bueno, solo quería agregar que ha sido un proceso un poco complicado, ¿verdad? De poder obtener los permisos, sobre todo con SINAC, ¿verdad? Que a pesar de tener decreto de emergencia, ¿verdad? No podíamos ubicar obras, ¿verdad? Dentro del patrimonio natural del Estado, y esto nos complicó mucho el escenario cuando tuvimos que hacer el cambio, ¿verdad? De la ubicación de la captación para poder buscar un lugar, perdón, que estuviera fuera de la declaratoria de Parque Nacional. Esto fue básicamente, desde mi punto de vista, lo que ha generado, ¿verdad?, un mayor atraso en este proyecto, pero por dicha ya logramos obtener este permiso, ¿verdad?, como les indiqué en la presentación, y también gracias a la colaboración y el respaldo que hemos tenido de la SADA, también logramos ya obtener este tan importante convenio con el ICE para poder utilizar estas propiedades que ellos tienen para la construcción de las obras. Entonces, estos han sido dos pasos muy importantes que hemos logrado dar para poder avanzar con mayor agilidad, ¿verdad?, en las obras que nos hacen falta. Entonces quería nada más indicar eso y agradecer a la SADA por todo el respaldo que nos han dado, por la colaboración en las gestiones, también a la municipalidad. Nosotros hemos tenido un acercamiento con el ingeniero Villafuerte, si no me equivoco, que ha sido el que nos ha estado acompañando con el tema de permisos, ¿verdad? Entonces, agradecerles y aclarar finalmente en el caso de la consulta que hace don José Alfredo, nosotros en los carteles de contratación indicamos como una medida de compensación que en la manera de lo posible se contrate mano de obra local, ¿verdad? Para poder también generar impactos positivos en la zona. Ese cronograma que usted nos mostró sobre fecha de inicio y voy a buscarlo aquí, el cronograma de ejecución del proyecto, en donde decía todas las actividades, comienzo y fin. Ese que nos mostraste hoy con el asterisco que mencionaba sobre 1 o 2 meses, ¿podríamos publicárselo a la población para que tengan conocimiento de esos plazos? Creo que se podría hacer simplemente en donde colocamos los asteriscos, ¿verdad? Tal vez indicar que podría sufrir modificaciones, ¿verdad? Ok, con algo que pueda ser, ajá. Publicación en la página de la Municipalidad de Bagaces para conocimiento de la población. Ok, de hecho podría elaborar algún producto que tenga, digamos, como algunas características, ¿verdad?, del acueducto, de las obras, ¿verdad?, y el cronograma. Sí, eso nos ayudaría mucho. Entonces vamos a quedar en el acuerdo de que nos vas a enviar un PowerPoint, ¿sería? Podría ser, o algún tal vez tipo afiche, más bien que sea como más tal vez fácil más fácil de entender, de tal vez que no sean muchas hojas, ¿verdad? Mucha información, sino que sean como más esquemático, me parece. No sé si están de acuerdo. Sí, perfecto. Eso era lo que buscábamos para poderlo publicar a la población y así dejar constancia de todo lo dicho hoy. Perfecto, con mucho gusto. De mi parte sería todo. No sé si hay alguna otra pregunta. Adelante, Michael. Es Michael Vargas, regidor. Muchas gracias, Giselle, y darle buenas noches a todos los compañeros y a los que nos acompañan a la distancia. Tengo una consulta para don Eduardo Mora de la Comisión Nacional de Emergencias del Departamento Legal. En su ponencia, don Eduardo fue muy claro
y me llamó la atención un dato y le quería preguntar, don Eduardo, ¿esto pasa? ¿Es posible que un proyecto que nace a raíz de un decreto de emergencia, 5 años después, ni siquiera haya iniciado? Y si esto pasa, puede ser que la Comisión Nacional de Emergencias argumente que ya no había fondos para terminar todos esos proyectos que eran necesarios y que nacieron por ese decreto de emergencia. No sé si me expliqué, gracias. Bien, lo importante aquí, señor regidor, don Michael, entendí que era su nombre, es si existe o no existe un fundamento respecto del estado del proyecto. Vamos a ver, si acercándose, vamos a suponerlo, voy a poner un ejemplo muy sencillito, porque este proyecto es más complicado. Vamos a asumir que lo que tenemos que hacer es la reconstrucción de un puente que se cayó durante el huracán Otto. Y usted y la unidad ejecutora, en este caso, digamos, el CONAVI, nos llega con el proyecto para aprobación presupuestaria en la Junta Directiva de la Comisión en octubre de este año, que es cuando se va a cerrar. Probablemente ese proyecto no lo aprobemos porque sabemos que está muy cerca el cierre y que los procesos de contratación, diseño y construcción no van a ser inmediatos. ¿Ok? En esos casos tendemos a ser muy estrictos respecto de la aprobación de proyectos, número 1. Acá estamos frente a proyectos que están ya aprobados. Número 1, ya fueron aprobados por la comisión y número 2, ya se les brindó el contenido presupuestario, que es el que hacíamos referencia, las dos instituciones, de que está en las arcas del acueductos alcantarillados, por cuanto se trataba de una donación internacional. Entonces, paso 1, los proyectos están aprobados. Paso 2, los proyectos tienen, y me refiero a los proyectos porque esto, el traslado de estos recursos de la donación de los Emiratos Árabes implicaba un grupo grande de proyectos. Estos proyectos no solo están aprobados, sino que están ya en diversos grados de ejecución, inicial, intermedia o finalizando, dependiendo de la complejidad del proyecto. Dependiendo de la contundencia y de la fortaleza de los informes de ejecución, estos proyectos van a mantenerse ejecutando durante el cierre del decreto. ¿Por qué razón? Porque si se logra establecer una relación de continuidad respecto de todos los hechos o todos los actos, procedimientos, aprobaciones, trámites que tuvieron que realizarse, podemos ver que el proyecto en realidad no se detuvo. No fue que estuvo guardado en una gaveta 4 años y que lo estamos sacando hasta ahora y que se nos ocurrió llevarlo hasta ahora para asignarle presupuesto. No, el proyecto ya se había presentado a la Junta, ya había sido aprobado, ya tiene contenido presupuestario y está en el proceso de ejecución. El grado de avance del proceso de ejecución es lo que va a determinar mantener el proyecto o no mantenerlo dentro del régimen de excepción. Y eso es parte de lo que vamos a tener que nosotros valorar al momento de establecer el cierre, no solo con este proyecto, sino con todos los proyectos que estén vinculados al decreto 40.027. En tanto los proyectos que desarrollamos con fondos del Fondo Nacional de Emergencia, los proyectos como este que están respaldados en una donación e incluso aquellos proyectos que presupuestariamente no dependen de nosotros, sino que están siendo realizados con los fondos de las propias instituciones. Porque lo que sí se apaga en ese momento es el switch de los trámites de emergencia. Lo que esperaríamos es que el grado de avance de cada uno de los proyectos nos permita tomar la decisión de cerrar el decreto sin necesidad de otorgar prórrogas porque ya vemos que hay una relación de continuidad. O, como les indicaba, se puede tomar la decisión de no cerrarlo y ampliarlo, o como a veces se toma también la decisión, se puede tomar la decisión de cerrarlo, de cerrarlo y dejar pendientes en el decreto de cierre algunos proyectos específicos, o en el peor de los escenarios, cerrar el decreto y decir que aquello que no esté en trámite de ejecución en esta etapa se debe considerar cerrado y los fondos revertidos. De lo que hemos discutido hoy, yo no veo ese riesgo de este último escenario nefasto para este proyecto en específico.
Esos son los que se someten a ese escenario, son aquellos proyectos que, estando en el plan general de emergencia, la unidad ejecutora, una municipalidad, una institución pública, una institución autónoma, no ha hecho nada para que se muevan y el proceso de ejecución está en cero. Es decir, ni siquiera lo han llevado a la Junta Directiva para la aprobación preliminar. Ahora bien, estamos hablando en procesos futuros. Este proyecto todavía tiene que avanzar en su proceso de ejecución, tiene que consolidar estas fases que nos exponían los compañeros de la IA, y en estos informes mensuales que nos están presentando, nos van a servir a nosotros de base para valorar qué tanto podemos autorizar la permanencia del proyecto. Pero como les digo, si en la reunión de hoy la exposición de doña Yajaira hubiera dicho, vean señores, vamos a empezar la planificación del proyecto en este momento porque estábamos sacando los 14 proyectos anteriores y el avance es cero, yo les diría, señores, bueno, sí, hay un riesgo de que a esto lo atropelle el cierre del decreto. Pero ya vemos que hay al menos una ejecución de pasos previos, de estudios preliminares, de cumplimiento de normas ambientales y de normas de protección de parques nacionales, que son normas muy específicas y muy groseras en los trámites como los de este tipo. De ahí que ya hay un proceso de ejecución que se puede documentar y que nos permitiría tomar decisiones al momento de plantearse el cierre del decreto. Nuevamente, aclaro, el día que se cumple el 5º año de la promulgación de decreto no es que sale publicado inmediatamente en la Gaceta el decreto de cierre. Hay que hacer un análisis completo de todos los proyectos involucrados para que se le hacerle la recomendación debida al Poder Ejecutivo sobre qué debe hacerse con ese decreto de emergencia. Adelante. Don Eduardo, y muy interesante su ejemplo, muy claro. Siguiendo con ese ejemplo, en este caso le consulto, ¿por qué pudo haber pasado o puede pasar que CONAVI llegue, o la municipalidad, o el ente ejecutor, o el ente que encargado de mover eso, llegara 4 años después, o como usted decía, tiene ese proyecto guardado 4 años, si estaba dentro de las afectaciones que posiblemente pudo estar dentro de ese decreto de emergencia? O sea, ¿qué características tendría un ejemplo como ese? ¿Quiénes serían los responsables? ¿Quién nos podría dar una explicación si fuese el caso en donde un proyecto no se movió durante casi 5 años y ya está por cerrarse un decreto de emergencia? Pensando en un puente que usted puso el ejemplo. Gracias. Claro, vamos a ver. En la teoría también quisiera aclarar un punto acá respecto de la ley de emergencia. El hecho de que las afectaciones reportadas en el plan no se ejecuten no quiere decir que no tengan que ejecutarse. Lo único que va a pasar es que pasan a la actividad ordinaria de la institución. Es decir, ya no se van a poder usar fondos del Fondo Nacional de Emergencia, ya no se van a poder hacer los trámites extraordinarios que permite la ley de emergencia, los procedimientos abreviados y los trámites especiales en algunas materias que lleva el proyecto de emergencia. Ese es el riesgo primario al que nos podemos enfrentar frente a un cierre. Que no haya o sea, que se rompa lo que llamamos nosotros el nexo de causalidad y que por esa razón quedemos con el proyecto fuera de la actividad extraordinaria que permite el decreto de emergencia, pero siempre dentro de la actividad ordinaria. Es decir, el puente se cayó y no es que no se va a levantar por el hecho de que se haya cerrado el decreto. Alguien tiene que levantarlo porque efectivamente sigue caído. Solo que no se hace por el trámite de emergencia. Y en ese sentido, la unidad competente, la institución competente para desarrollar una obra es la institución que tiene la responsabilidad de movilizar las afectaciones. Nosotros acabamos de pasar un proceso en la comisión de emergencia donde revisamos en otro decreto de emergencia, no en esta, claro, revisamos una fuerte cantidad de proyectos que tenían movimiento cero y lo que se hizo fue llevarlos a la Junta Directiva, dejarlos sin contenido presupuestario y ordenarlos a las instituciones que de querer tramitarlos van a tener que tramitarlos por la vía ordinaria con sus propios recursos. Nuevamente, insisto, no estamos en ese marco con este proyecto específico. Este proyecto específico, primero, ya está aprobado por Junta Directiva de la CNE.
Segundo, tiene presupuesto asignado, tan está asignado el presupuesto que tercero, el presupuesto está en las arcas de la institución que tiene que desarrollar los proyectos. Y tercero, como exponía la señorita Espinosa, hay ya una matriz de ejecución o de pasos cumplidos y de ejecuciones realizadas que permiten determinar que el proyecto se ha estado movilizando y que ha enfrentado algunas vicisitudes propias de un proyecto que, como en este caso, además involucraba agua potable, indicaba toma de nacientes, implica aspectos ambientales, aspectos jurídicos y procedimientos especiales. De ahí que, nuevamente insisto, a la fecha de hoy no lo veo en riesgo de sufrir el atropello que llamaba antes en esta figura del cierre del decreto. Pero en casos, y hemos tenido varios, donde las instituciones no hacen ninguna movilización, al momento de cerrar el decreto, se les notifica que los proyectos que están ahí indicados en el plan de emergencia quedan asignados a la institución y que deberá ejecutarlos con sus recursos y con sus procedimientos ordinarios. Con muchísimo gusto. En el chat de la reunión acabo de digitalizar el correo de la asesoría legal. Prefiero que entre al de la asesoría porque así le llega a todos los abogados. Porque, digamos, al día de hoy, solo hoy llevo 180 correos sin leer. Entonces, prefiero para que lo lean los colegas míos y podamos asignarlo en la sesión de trabajo. Es correo legal@cne.gocr. Para servirles. Por favor, se lo compartes a Marianela y Marianela al chat. Bernal, entonces, adelante. Bueno, buenas noches. Yo soy parte de este consejo y a la vez soy parte de la Junta Directiva de la SADA. Sí, la duda de nosotros fue muy aclarada por don Eduardo Mora, y quería agradecerle, porque esa era la duda de los compañeros de la SADA y de parte del pueblo, que por eso lo trajimos aquí y fue acogido por el regidor José Alfredo y por el grupo de regidores que nos apoyaron para esta reunión. Ya quedamos tranquilos, ya sabemos que es un proyecto que va a seguir teniendo el contenido presupuestario y se va a seguir ejecutando. También agradecerle a los compañeros de AIA que han estado con nosotros, desde Yajaira, Francisco, Kenny, que han estado con nosotros, siempre han ido a la SADA y se han estado haciendo todas las gestiones que se han requerido. Igual seguir contando con ellos de una acción, como lo decía José Alfredo, que se nos mande el informe aquí a la municipalidad y también a la SADA. Entonces, de parte de nosotros, agradecerles porque ya nos quitaron ese peso que teníamos de que la gente siempre nos decía a los 5 años se acaba el proyecto, pero ya estamos más que claros. Igual la transmisión de esta sesión está siendo por Facebook y sé que mucha gente en el pueblo lo está viendo. Entonces, muchas gracias. Estamos a la orden. Solamente una consulta, don José Alfredo mencionaba una periodicidad de 2 a 3 meses para el envío de los informes, entonces quería saber si se establece un plazo Yajaira, o para dejarlo, para dejarlo establecido, o no sé cómo funcionaría. Era el siguiente paso que íbamos a seguir en la sesión. Nosotros lo vamos a solicitar por acuerdo. Entonces, por acuerdo los informes y por acuerdo el afiche.
Entonces, ahí le va a llegar toda la especificación respecto a este tema. De acuerdo, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, una vez agotadas todas las consultas, no queda más que agradecerles la gentileza y la aclaración respecto a todas las dudas y preocupaciones que teníamos respecto a este proyecto tan importante para el distrito de Guayabo. Estamos a sus órdenes. Si en algún momento el AIA, la CNE o cualquier otro órgano requiere hacer alguna aclaración, ampliación o rendición de cuentas respecto a este proyecto, las puertas de este consejo quedan abiertas. Muy bien, muchísimas gracias por la atención y las preguntas y les deseo muchos éxitos en estos proyectos y en su labor. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, de parte de nosotros también un agradecimiento por el espacio y seguiríamos en contacto para mantener la información, ¿verdad?, a la municipalidad y a todos los actores involucrados. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, don Marco. Juan José todavía se encuentra para que la dejes el link, por favor. Ok, vamos a continuar entonces. El acuerdo que propuso José Alfredo es solicitar copia del informe. Ellos hacen un informe mensual para no pedirlo mensualmente. Entonces, que cada trimestre se nos copie de ese informe que hace la unidad ejecutora de la IA a la CNE para nosotros estar enterados y de una vez que llegue ese informe, copiemos el mismo a la SADA de Guayabo. Si están de acuerdo, sírvanse votar. La despensa comisión. Vamos a hacerlo aparte mejor, porque el afiche es solo una única vez. 4 votos a favor. Sometemos a votación. 4 votos a favor. Y luego quedamos con Yajaira que nos iba a facilitar un afiche para su publicación en la página tanto de la SADA como de la Municipalidad de Bagaces. Entonces, solicitárselo por acuerdo y una vez que llegue, que la municipalidad nos apoye con la publicación en el Facebook y ese afiche también se ha enviado a la SADA como corresponde. Sometemos a votación la dispensa de comisión. 4 votos, sometemos a votación, 4 votos a favor. Ahí les pasé, compañeros, el decreto para que lo revisemos y veamos si está efectivamente incluido el puente de Fortuna, para entonces comenzar ahí el tema. Siguiendo con la agenda, teníamos asuntos varios, que era dar por recibido los documentos de la Asamblea Legislativa. Sí, 1194 es el consecutivo, ¿verdad? 1194 es una moción de asuntos hacendarios sobre el cambio de partidas. La 1198 era un proyecto de ley para garantizar el acceso a derecho de vivienda de la población adulto mayor. 1199, proyecto de ley para la atracción de inversiones fílmicas. El 1200, proyecto de ley sobre reforma integral a la zona marítimo terrestre.
El 1208, proyecto de ley para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. 1214, proyecto de ley reforma al artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. 1217, proyecto de ley aprobación del convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 1218, proyecto de ley reforma de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos. 1222, proyecto de ley fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos de revocatoria de mandato municipal por medio de la reforma del artículo 19, 163, 119 del Código Municipal. 1223, proyecto de ley modificación del artículo 14 del Código Municipal. 1226, proyecto de ley para tutelar la objeción de conciencia e ideario. 1229, proyecto de ley para el desarrollo social mediante la regulación de la actividad minera. 1238, proyecto de ley adición de los artículos 50 y 50 cuarter de la Ley 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Damos por recibidos esos oficios. 4 votos a favor. Y luego de las municipalidades sería el 856 de la Municipalidad de Guásimo, apoyando a la Municipalidad de Bagaces por el tema de apoyo a la exclusión de los préstamos de CONAPE en el Fondo Monetario Internacional, en el préstamo del Fondo Monetario Internacional. 920 de la Municipalidad de San José, dando voto de apoyo a la Municipalidad de San Rafael de Heredia. El 1063 de la Municipalidad de Poás, transcribiendo acuerdo en relación a la Ley 9329. 1069 de la Municipalidad de Atenas, apoyando a la Municipalidad de Bagaces para apoyo a las urgencias de 24 horas. 1083, acuerdo de la Municipalidad de Santa Ana sobre la promoción y respeto a la población LGTBI. 1165 de la Municipalidad de San Isidro de Heredia para felicitar a los gobiernos locales de la provincia de Guanacaste en el marco de la celebración del 197 aniversario. 1190 de la Municipalidad de Tibás, transcribiendo acuerdo para que desarrollen campañas de vacunación COVID-19. 1196 de la Municipalidad de Paraíso de Cartago en relación a un problema de agua. 1202 de la Municipalidad de Naranjo en relación a apoyar el tema del presupuesto del IAFA. 1206 de la Municipalidad de Ojancha, dando apoyo al Consejo Municipal de Paraíso. Y 1228 de la Municipalidad de Paraíso, apoyando el programa de becas del transporte estudiantil. Damos por recibidos esos oficios. 4 votos a favor, aprobación unánime. Sin más por el momento, cerramos la sesión al ser las 7 de la noche. Muchas gracias.